Para la mayoría de los chilenos es una realidad los altos costos en las cuentas de electricidad, donde existe la sensación de que mes a mes hay un costo adicional. Una situación que deben atravesar los vecinos de todo el país, pero específicamente está ocurriendo una situación que afecta a la región de Tarapacá y específicamente al Hospital de Alto Hospicio, que recibió un aumento tan significativo de su cuenta de la luz que debe llegar a pagar incluso 100 millones de pesos. Vamos a conversar de este tema con el diputado por la zona, el diputado Matías Ramírez, que representa al distrito número 2 en la región de Tarapacá. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibir nuestra invitación para conversar de este tema. No, muchas gracias a usted. Si bien una situación que ha golpeado muy fuerte a la región de Tarapacá, entendemos que es una situación a nivel nacional, que todas las Ujú. familias y ahora también servicios públicos incluso están sufriendo esta alza en los servicios de la luz. Diputado, ¿qué pasó en el último mes para que el Hospital de Alto Hospicio tuviese un incremento tan importante en las cuentas de la luz? Se habla por sobre los 100 millones de pesos. ¿Cuál era el costo promedio o el gasto promedio que quizás podía tener un hospital de estas características antes de las alzas que hemos sido todos testigos? Nosotros hemos estado conversando en este caso con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y ellos nos han planteado que el hospital promedio debería estar en el rango de los 50 60 millones de pesos de coste de electricidad. Evidentemente estamos hablando de una estructura que funciona las 24 horas del día y tiene equipo especializado entre otras materias. Pero acá estamos, al menos en la última cuenta, se produce un aumento de casi 40 millones de pesos, que es una cuestión que está, en este caso, la SEC tomando las fiscalizaciones correspondientes, porque incluso hay una situación más grave, que es la empresa está cobrando en una tarifa distinta a la que debía cobrar, en este caso, al hospital. Todos tenemos, en este caso, al momento del cobro, rangos distintos por los cuales se cobra. Hay tarifas destinadas al hogar, con fines domiciliarios, hay fines comerciales, hay grandes consumidores de energía y existen distintas categorías. Y en este caso, el hospital está en estas categorías especiales porque evidentemente consume mucha electricidad. Y pese a existir un convenio con el Servicio de Salud de Iquique, se ha determinado que en definitiva este convenio no sirvió de nada. La empresa de todas formas cobró con una tarifa, o una categoría distinta, y eso produce este alza de a los 100 millones de pesos en la cuenta de la luz. Y eso nos ha hecho reflexionar una situación que es mucho más preocupante también, porque coincide que durante este último mes hemos estado haciendo fiscalizaciones en terreno con la Superintendencia de Electricidad y la Seremía de Energía de Tarapacá, y muchos vecinos comentan exactamente lo mismo, es decir, que ellos, muchas personas solas o de grupos familiares muy reducidos, dos o tres personas, que de la noche a la mañana pasaron a pagar 100.000 pesos, 120.000 pesos, y eso no se refleja, por ejemplo, un alza en el consumo en la boleta, sino que solamente un alza en el cobro. Y ahí también hemos detectado que las empresas están incumpliendo, en este caso la única empresa que tenemos de la región, es un monopolio natural que existe, que es SG, que sucede también en todas las regiones de Chile. Y esto ha provocado o hemos detectado que la empresa no cumple su obligación de ir a leer tampoco los medidores a las casas. ¿Y eso por qué es importante? Porque ahí da cuenta efectivamente del consumo real y solamente lo están siguiendo de manera virtual. Y eso creemos que también es parte del problema, y por eso estamos tratando y hemos oficiado a la superintendencia objeto de que todos estos incumplimientos den lugar a un proceso sancionatorio que permita, por una parte, dar claridad de los incumplimientos de la empresa, pero por otra, que efectivamente a la gente, ya con el alza que existe, pero le cobren lo que corresponde y no en este caso lo que la empresa determina, sin siquiera hacer los procesos de fiscalización en los domicilios. Diputado, lo que usted dice es muy real. Lo que ocurre con la lectura de las cuentas de la luz en los domicilios, yo diría que se da muy poco. Se hace una especie de cálculo promedio de los últimos meses. Hay otros meses en los que simplemente te dicen pague nada, o sea, solamente los costos básicos, los costos regulares. Al otro mes vienen los dos cobros juntos, por lo tanto se hace también muy dificultoso de pagar 2 meses juntos con el alza que corresponde. Entonces, además, hay una especie de desorden, se lo digo también como clienta de luz, dentro de lo que es el cobro propiamente tal, con los meses que cobran, los meses que no cobran, que vienen a tomar la luz, que no vienen a tomar la luz, y se suma a las alzas de las que ya hemos estado hablando. Bueno, y después le preguntaré los subsidios, pero también es un conjunto de cosas que afectan en la cuenta final.
Sí, yo creo que este también refleja cómo se ha construido el sistema de administración de la electricidad. Lo mismo pasa con el agua potable. O sea, efectivamente, cuando se avanzó en estos procesos de privatización y solamente se crearon superintendencias que no siempre tienen todas las competencias o la fuerza para poder fiscalizar en este caso a las empresas, quedamos en que se crean este tipo de situaciones que es muy complejo salir incluso a explicar, ¿sí? Porque efectivamente ante un incumplimiento que es evidente, por ejemplo, en el último blackout que hubo a nivel nacional, todas las personas lo primero que reclamaron es cuál es la compensación que hay, que viene en la boleta. Y cuando, claro, y la revisan y es irrisorio, o sea, no se condice con lo que cobra la empresa. Cuando uno ve la compensación son 1.200 pesos y te cobran 100.000 pesos, uno saca el promedio de los 30 días y te va a dar un número mucho mayor. Entonces es muy complejo y eso yo creo que parte de lo que hay que volver a discutir en nuestro país. Nosotros como bancada del Partido Comunista hace tiempo atrás presentamos una reforma constitucional para que el Estado vuelva, en este caso, a tener un rol más gravitante, por ejemplo, en las empresas de distribución o generación de energía eléctrica, pero también creemos que es importante avanzar en el fortalecimiento, ya hablo en general, de las superintendencias, particularmente en este caso de electricidad, porque creemos que, como se habla del CERNAC sin dientes en algún momento, creo que en el caso de la superintendencia estamos en una figura muy similar, donde al final nos vamos llenando de oficios y las respuestas también, si bien están reguladas por ley, sucede mucho. En el caso de Alto Hospicio hay cortes permanentes del suministro de energía eléctrica. ¿Y eso qué provoca? La quema muchas veces de artefactos eléctricos en los domicilios. Pero la gente reclama y la empresa se demora 30 días, la SEC otros 30 días más, y al final ya pasan varios meses cuando al final tienen una respuesta muchas veces negativa de hacerse cargo de las cosas que ellos van perdiendo. Entonces, creemos que acá también hay que avanzar en mejorar las herramientas que tenga la superintendencia que pueda hacer contrapeso en este caso a una empresa monopólica como son las empresas eléctricas. El diputado Matías Ramírez se habla de que el alza en las cuentas de la luz en algunas comunas desde julio a la fecha puede llegar incluso a superar el 11%. Y para esto, de alguna manera, se creó este subsidio eléctrico destinado al 40% de los hogares más vulnerables del país para ayudar de alguna manera a para enfrentar estas salsas. ¿Usted cree que es suficiente? ¿Hay que revisar lo que ocurre con este subsidio? ¿Cuál cree usted que puede ser una medida un poquito más definitiva, considerando que, como usted bien lo dice, ya esto no solo afecta a vecinos, no solo afecta a comercio, sino que también está afectando a algo tan importante como es un hospital, como cuando sabemos que los recursos para la salud, para los hospitales, no son infinitos, son más bien escasos, y bueno, lo que sabemos también de las deficiencias que existen. Entonces, más encima ahí. Bueno, efectivamente, en el caso de la región de Tarapacá, respecto a lo que tú planteabas sobre ¿Mm? salud, el hospital de Iquique, por ejemplo, hablando de la red de salud de manera integral, solamente tiene recursos para funcionar hasta ahora, hasta este mes. O Entonces, sea, como muestra un botón, digamos así. claro, y más Mm, encima tienen que pagar en este caso 40 millones de más en la luz eléctrica. Ahí hay un ejemplo. mm. Yo creo que el subsidio era una herramienta importante, claro, por supuesto, estamos hablando de algo que permitió a gran parte de la familia soportar, digamos, el aumento de las cuentas de la luz. Pero estamos hablando de un subsidio focalizado. Hay Mm. que recordar que también se han buscado mecanismos para generar mayores recursos, para dar mayor cobertura al subsidio, lo cual no se ha logrado. Hay un proyecto que inclusive está en el Senado que estamos esperando también su tramitación que permitiría generar algo más de recursos si se crean en este caso cobros a las empresas distribuidoras en este punto. Pero yo creo que esto ya es una situación que hay que revisar más en detalle y no solamente pensar en el subsidio. Entendemos que, claro, lo que sucedió durante este último tiempo se debe al aumento congelado que hubo, particularmente durante la pandemia, en los cobros de servicios básicos. Pero yo creo que hay un tema que es mayor. Cuando tú has avanzado, por ejemplo, en la matriz energética con energías renovables que son de menor costo,
costo en la producción, mantención, y eso no se refleja al consumidor final, tenemos un problema. O sea, hay un punto donde efectivamente el cálculo respecto a el consumo eléctrico se dispara y eso lo están pagando las personas. Y ahí yo creo que es donde tenemos que poner el foco de la discusión. El subsidio, insisto, cumple un rol que es fundamental, pero hay que ir más allá. Y eso significa, en algún momento nosotros lo planteamos, por ejemplo, renegociar los contratos, en este caso con las empresas generadoras de electricidad. Hay muchas que tienen contratos antiguos donde no está el cálculo correcto respecto a la incorporación de energías renovables, a eliminar en este caso el uso del carbón. Entonces, hay varios temas que yo creo que hay que abordar pero que eso tenga como resultado un reflejo en que cuando uno vea la cuenta a fin de mes diga bajó. Y eso yo creo que la gente hasta el momento no lo está viendo. E insisto, o sea, una familia de 3 personas en altos pisos que esté pagando 100.000 pesos es porque algo está funcionando mal. Y eso es lo que tenemos que atacar con urgencia. Oiga, diputado, para terminar y volviendo al tema del hospital, ¿tendrán que pagar la cuenta de la luz o les van a cortar la luz? O sea, ¿cómo funciona ese mecanismo en una situación tan crítica como puede ser la implementación de la electricidad en un hospital? ¿Van a Hasta el pagar? ¿Van momento a lo que tener no- que pagar esa alza de 40 millones? nosotros hemos oficiado a la Superintendencia de la Seremía de Energía. La Seremía de Energía en este caso también se reunió con la directora del Servicio de Salud, también con el Seremi de Salud, y hay un proceso de reclamo respecto de esta cuenta. Entonces, no hay una posibilidad de corte. Lo que sí nos preocupa es que en definitiva esto pueda provocar una situación litigiosa entre la empresa y el Servicio de Salud, que se resuelva mucho tiempo más. Y eso sí podría provocar que alguien tiene que asumir el pago de esa cuenta. Y ahí podemos entrar en riesgo, como bien señalas tú, que en algún momento la empresa eléctrica determine cortar el suministro, con lo que conlleva a aquello. Estamos hablando de un hospital que está recién inaugurado al 100% durante este año. O sea, y ha sido vital en este caso para crear una red de salud en Tarapacá. Nosotros solamente teníamos el Hospital Regional de Iquique. Ahora tenemos también un hospital en Alto Hospicio. Entonces, poner en riesgo en esto porque alguien determinó cobrar en otra categoría al hospital sería evidentemente muy, 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 muy peligroso y muy complejo. Y espero que en este caso los organismos públicos particularmente ejerzan todas las acciones para evitar aquello. Pero eso, insisto, también nos abre una reflexión mayor, que es un proceso de fiscalización a nivel más general, porque esto le puede estar pasando a las familias, Mm. le puede estar pasando a quizá a pequeños emprendedores que siguen pagando con una tarifa errónea. Y eso yo creo que es importante revisar. Se habían levantado algunas alertas en otras regiones, pero en Tarapacá yo creo que ya este ejemplo del hospital es muy nítido respecto a cómo está funcionando la situación a nivel nacional, y esperamos en esto que la superintendencia también pueda actuar de manera rápida. Ya pues, diputado Ramírez, le agradecemos enormemente por conversar de este tema. Esperamos que se pueda solucionar cuanto antes y que las cuentas por lo menos sean bien cobradas, ¿no? Porque si ya tenemos una alza, lo que se espera es que estas sean bien cobradas y también que las lecturas se hagan en el momento adecuado y todo lo que implica. Así que muchas gracias, diputado. Estaremos atentos a lo que ocurre con eso también. Muchas gracias a usted, que estén muy bien. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Matías Ramírez. Él representa las regiones de Tarapacá hablando sobre la situación crítica que afecta no solo a los hogares, incluso a hospitales por las alzas en las cuentas de la luz.